Hola a todos, chicos y chicas. Hoy os voy a intentar explicar quién fue Urraca de León, que fue la primera reina en los reinos hispánicos, o la primera reina, mejor dicho, de la península ibérica en los reinos cristianos. En aquella época había una mentalidad colectiva en la que se aceptaban unos tópicos sobre la inferioridad de la mujer. Y ahí Urraca de León, que fue la primera reina en la península ibérica en un reino cristiano, demostró por la vía de los hechos igual o mayor capacidad que los hombres para el ejercicio del poder. Y por eso, en Europa, esto fue un hecho bastante relevante. Como muestra de ello, podemos utilizar de ejemplo el primer documento que firma esta reina. En este documento no deja ninguna duda sobre las intenciones y la mentalidad de esta reina. Y dice así: yo, Urraca, por la voluntad de Dios, reina de toda Hispania, hija del emperador católico don Alfonso, de feliz memoria y de la reina Constanza. De esta manera, la reina dejaba patente su posición de poder frente a los demás. A la muerte de su padre, fue la primera mujer que se sentó en el trono de León y dejó claro ante quien pretendía discutirla los fundamentos de su legitimidad: la gracia de Dios y la sangre de su padre, el conquistador de Toledo, iniciándose así un reinado que duraría 17 años hasta su muerte en el castillo de Saldaña. Por otro lado, lamentablemente, desde la Edad Media hasta nuestros días, los historiadores han dado una imagen bastante sombría de la primera mujer que ocupó un trono en la historia de España. Se trata de un retrato tan oscuro como poco fidedigno, y desde el principio se la discutió por el hecho de ser una excepcionalidad, por el hecho de ser mujer. En las crónicas del siglo XIII, su figura se desdibuja hasta casi desaparecer, en beneficio de los que ellos consideran protagonistas: dos hombres, su hijo, que llegaría a reinar como Alfonso VIII, y su segundo esposo, Alfonso el Batallador, que de este hablaremos más adelante. A la muerte de su padre, los nobles de la tierra que gobernaba se reunieron con ella y le dijeron algo así como que no podía gobernar ni retener el reino ni reinar sobre sus súbditos sin casarse, que se tenía que casar con Alfonso el Batallador y así todos contentos. En principio esto no era bastante habitual en hombres, y es que también hay que mencionar que el clero en la época de Urraca en sus crónicas habla bastante mal de ella, fruto de la mentalidad misógina de los clérigos feudales por la reforma gregoriana. La tildan de tirana, de víbora, de veneno, etc. Vamos, la dicen de todo. Así que con todo esto, pues empezó a acumular mala propaganda sobre su imagen, una realidad deformada, y algunos han llegado a tildar su gobierno como una época de crisis. Sin embargo, en la actualidad se ha investigado bastante y se puede ofrecer una realidad bastante distinta. Un monje de Sahagún, coetáneo a Urraca, dijo de ella lo siguiente: así como era de alta nobleza e sangre real e de gran fermosura, ansí aún era de gran prudencia e de graciosa fabla e elocuencia. No es que me haya pasado algo en la voz y parezca andaluz, es que antes hablaban así. Y a estos testimonios pues se le pueden unir muchos más que hablaban de ella como una mujer con carácter, independiente y muy constante. Por otro lado, después de su primer matrimonio, su vida daría un vuelco. Aún así, se demostraría que las decisiones sobre su vida no serían tomadas por otros, y de esta manera, pues rompió su segundo matrimonio con Alfonso el Batallador, entre otras cosas por recibir malos tratos. Y en palabras de la propia reina, dijo lo siguiente: toda persona noble ha de lamentar que mi rostro haya sido manchado por sus sucias manos y que yo haya sido golpeada por su pie. Tras separarse de Alfonso, decidió casarse con el conde Pedro González de Lara, con quien se unió hasta el final de su vida y con quien tendría un niño y una niña. Ahora vamos a hablar un poco sobre política. Y es que tampoco le faltaron arrestos para tomar decisiones, a veces contra viento y marea, y seguir en el trono hasta su muerte. Supo conservar apoyos necesarios para plantar cara, incluso en el campo de batalla, a su segundo marido, Alfonso el Batallador, hasta llevarlo a la frontera este del reino y desde 1113 tener el control de la mayor parte del territorio. Por otro lado, en la guerra con los musulmanes, donde su padre, el gran rey Alfonso VI, no había hecho otra cosa que cosechar derrota tras derrota desde 1086, consiguió estabilizar la frontera ante los almorávides y volvió a obtener de nuevo éxitos militares frente a ellos.
sentando así las bases para sus sucesores y el pulso que mantendrían con Al-Ándalus en el siglo XII. En este momento de la historia también podemos situarnos a ras de suelo y observar las luchas por el poder que había en las ciudades. Un ejemplo de ello serían los de Compostela y Sahagún, o para ser más precisos, de las élites que se habían hecho con la representación del pueblo. Violencia con la que en algunos momentos estas élites demuestran sus inquietudes y deseos era algo normal en estos años, pero esto es propio del sistema feudal y las tensiones que causaba. Urraca era consciente de esta realidad creada por las aspiraciones de estas élites y al final acaba integrándolos en su acción política para aprovecharlos como elemento equilibrador frente a las exigencias y disputas entre aristócratas. Hay que tener en cuenta que en esta época la aristocracia y los grupos urbanos seguían siendo los pilares fundamentales del poder de los reyes. De hecho, una vez que rompió su matrimonio con Alfonso el Batallador, se abrieron 4 frentes: los que apoyaban a este rey, partidarios de un noble como Alfonso Raimúndez, los partidarios de su hermana Teresa de Portugal, un poco envidiosa de Urraca, y por último los de la propia reina. Pero no podemos hablar de una guerra civil. En realidad esto no era más que luchas por el poder feudal. Y si Urraca en este tiempo se pudo mantener en el trono, no fue por ciencia infusa. Supo poner de su parte a la mayoría de obispos, nobles de Castilla, de León y de Asturias. Y esto finalmente lo que haría reducir el área de influencia del rey de Aragón, demostrar a su hermana Teresa de Portugal que sus dominios eran de tenencia feudal y hacer fracasar las alternativas ideadas en torno al hijo de la reina y Raimundo de Borgoña. Pero también en el reinado de Urraca hubo algún conflicto, no os vayáis a pensar, y bastante graves. Por ejemplo, después de que el Papa Calixto II concediera a la Iglesia de Santiago la dignidad metropolitana, como resultado de esto el arzobispo de la ciudad compostelana fue a parar a la mazmorra del castillo de Cira, por decisión de la reina. Esto lo único que atestigua es que la debilidad, la volubilidad y la inferioridad de las mujeres en esta época eran tópicos que los clérigos reformistas de este tiempo intentaban asentar en la mentalidad colectiva del siglo XII, puesto que eran desmentidos en la vida real por la primera mujer reina titular de la historia hispánica. Y ya para acabar, en este caso y en otros muchos a lo largo de su acción política, Urraca de León daría abundantes muestras de energía, de carácter y sobre todo de su indudable capacidad para el gobierno del reino.